Tu realidad física es una mentira diseñada por tu propia biología. Permíteme repetirlo porque es importante que lo escuches con atención. Aquello que tú percibes como el mundo real, aquello que tú llamas tus circunstancias, tus limitaciones, tus imposibilidades, no es más que una construcción, una arquitectura levantada en silencio por las terminaciones nerviosas que habitan dentro de tu cráneo. Y hace casi 2000 años, un hombre que cargaba sobre sus hombros el peso del imperio más vasto de la historia descubrió esta verdad. Su nombre era Marco Aurelio, y en sus meditaciones privadas, escritas no para el público, sino para sí mismo en las noches frías de los campamentos militares, dejó codificada una clave que la mayoría de nosotros nunca llegamos a descifrar. Marco Aurelio comprendió que aquello que tú llamas límites son, en realidad, alucinaciones mentales. Son ecos, sombras proyectadas en las paredes de tu propia caverna interna. Y hoy, en los próximos minutos, vamos a desmantelar pieza por pieza la arquitectura neurológica que sostiene tu prisión. Vamos a demostrar que cada muro contra el que has chocado, cada techo invisible, cada no puedo que se te ha clavado en el pecho, no es más que un juicio interno disfrazado de realidad objetiva. Es hora de dejar de vivir en una jaula que tú mismo construiste. Parte uno: el engaño biológico. Detente un minuto y observa en dónde estás. Mira a tu alrededor, mira la habitación, los objetos, los colores, los sonidos, todo eso que tú llamas el mundo exterior. Y ahora, una pregunta que tal vez te incomode. ¿Estás verdaderamente seguro de que existe tal y como lo percibes? La neurociencia moderna ha llegado a una conclusión que los antiguos místicos ya intuían en secreto. Lo que tú experimentas como realidad no es el mundo en sí mismo, sino una representación interna construida por tu cerebro. Tu cerebro recibe señales eléctricas a través de tus sentidos, las interpreta, las organiza y luego te entrega una versión editada del universo, una versión que tú confundes con el universo entero. Tu biología es un filtro y ese filtro tiene una agenda muy específica: mantenerte vivo, mantenerte dentro de tu zona de confort, mantenerte encerrado en los parámetros que ella considera seguros según tu historial evolutivo y personal. ¿Ves hacia dónde nos dirigimos? Aquellos límites que tú sientes tan reales, el miedo a hablar en público, la convicción de que no eres lo suficientemente bueno, la certeza de que ciertas cosas no son para ti, la sensación de que la vida que sueñas le pertenece a otros, no están grabados en piedra en el universo, están grabados en circuitos neuronales y los circuitos neuronales pueden reescribirse. Marco Aurelio escribió en sus meditaciones algo que parece simple, pero que cuando se contempla con profundidad, sacude los cimientos mismos de tu existencia. Todo lo que oímos es una opinión, no un hecho. Todo lo que vemos es una perspectiva, no la verdad. Si todo lo que percibes es opinión y perspectiva, entonces los muros que te rodean tampoco son hechos absolutos, son interpretaciones, son juicios, son alucinaciones convincentes que tu propia mente proyecta sobre la pantalla de la conciencia y que tú después confundes con la realidad misma. Y el emperador fue aún más lejos. En otro de sus pasajes escribió una fórmula casi matemática para disolver el sufrimiento, una ecuación de 2 pasos que vale la pena que te grabes en la memoria. Deshazte del juicio y te habrás deshecho del me han hecho daño. Deshazte del me han hecho daño y habrás desaparecido el daño mismo. Léelo de nuevo dentro de ti, despacio, porque lo que Marco Aurelio está revelando aquí es una tecnología interna de liberación. El daño, el sufrimiento, el peso que cargas sobre los hombros no vive en los eventos, vive en el juicio que añades al evento. Retira el juicio y la cadena entera se desmorona. Estás viviendo literalmente en una caverna construida por tu propia biología y has olvidado que tú mismo eres el arquitecto. Parte 2: la estrategia armada de Marco Aurelio.
Marco Aurelio no era un monje aislado en la montaña meditando sobre la nada. Él era el emperador de Roma. Tenía guerras que dirigir, traiciones que enfrentar, plagas que devastaban a su pueblo y una salud frágil que lo perseguía de día y de noche, hijos que perdió antes de tiempo y una corrupción imperial que lo asediaba desde todos los ángulos. Sin embargo, mientras la mayoría de los hombres en su posición habrían sido aplastados por el peso de tales presiones, Marco Aurelio hizo algo radicalmente distinto. No simplemente sobrevivió a las presiones de Roma, sino que convirtió la observación objetiva en un arma para disolver sus mayores miedos. Y aquí quiero que entiendas algo con una claridad cristalina, porque esta idea tiene el poder de cambiarlo todo. Existe una distancia abismal entre los eventos que te suceden y la historia que tu mente teje sobre esos eventos. Los hechos en sí mismos son neutros. Tu narrativa interna es la que los carga de veneno o de medicina. Marco Aurelio descubrió que al refinar su representación interna, al pulir el cristal a través del cual interpretaba los sucesos, podía transformar un obstáculo devastador en, literalmente, el camino hacia adelante. Lo escribió con palabras que han atravesado los siglos como flechas de luz. El impedimento para la acción avanza la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Piensa por un momento en lo que esto verdaderamente significa. No es optimismo barato, no es el pensamiento mágico de creer que las cosas son maravillosas solamente porque sí. Es algo mucho más profundo y mucho más sutil. Es la comprensión de que la materia prima del obstáculo, su esencia neutra y desnuda, antes de que tu mente la vista de drama, puede ser refinada por tu percepción hasta convertirse en el combustible exacto que necesitabas para avanzar. Esto es física estoica y funciona así. Cuando algo terrible sucede, la mayoría de las personas reaccionan en cuestión de milisegundos. Su biología se dispara, la amígdala enciende todas las alarmas. La narrativa interna grita, esto es horrible, esto no debería de estar pasando, esto va a destruirme. Pero Marco Aurelio enseñó otra cosa, enseñó a observar el evento sin etiquetarlo, a separar el hecho de la opinión sobre el hecho, a preguntarse antes que nada, ¿qué es esto en sí mismo antes de que mi mente lo cubra de juicio? Y en otro de los pasajes más hermosos de sus meditaciones, dejó una imagen que parece casi un mantra, una instrucción para los momentos en que la tormenta interna amenaza con ahogarte. Todo depende de la opinión, y la opinión está en tu poder. Suprime entonces la opinión cuando quieras, y como al doblar un cabo tendrás calma, el mar tranquilo, la bahía sin olas. ¡Qué imagen tan poderosa! Piénsala bien. El emperador te está diciendo que tu caos interior no está causado por las tormentas externas, sino por las opiniones que tú mismo has decidido sostener sobre esas tormentas. Y que en el instante en que sueltas la opinión, como quien suelta el timón de un barco, y permite que la corriente lo lleve, el mar interior se aquieta, y no porque las olas se hayan ido, sino porque tú has dejado de generarlas. Cuando haces eso, algo extraordinario ocurre. El obstáculo deja de ser obstáculo y se vuelve información, se vuelve enseñanza, se vuelve paradójicamente el siguiente escalón hacia donde realmente estás destinado a ir. Parte 3. Inmersión filosófica. Ahora vamos a sumergirnos en lo más profundo, en la verdad que pocos están preparados para escuchar, pero que tú, si has llegado hasta aquí, mereces conocer. Tu percepción es el arquitecto de tu mundo físico. Y no lo digo en sentido metafórico, lo digo en el sentido más literal y operativo posible. La forma en que tú observas el universo determina qué partes del universo pueden manifestarse en tu experiencia. Lo que no puedes ver simplemente no existe para ti, y aquello que decides ver con suficiente claridad comienza a tomar forma en el tejido mismo de tu vida. Y en este preciso instante, los ecos internos reverberan dentro de ti, imponiendo límites falsos sobre tu potencial real. ¿De dónde vienen esos ecos? Vienen de las voces que te dijeron quién eras cuando todavía no sabías quién eras. Vienen de los traumas que internalizaste como verdades absolutas. Vienen de las creencias colectivas que absorbiste sin filtro mientras dormías despierto
en medio de la cultura. Vienen de tu propio diálogo interno, repetido tantas veces que te has olvidado que es solo una voz, no la voz de la realidad. Marco Aurelio propuso una práctica que parece sencilla en su enunciado, pero que es revolucionaria cuando la ejerces con disciplina: despojar a los eventos de su valor subjetivo. Cuando algo te sucede, antes de reaccionar, antes de etiquetar y antes de juzgar, observa el evento, desnudo. Pregúntate, ¿qué es esto sin la historia que le estoy poniendo encima? Una pérdida observada sin la narrativa de esto me destruirá es simplemente un cambio. Un rechazo observado sin la narrativa de no soy suficiente es simplemente una redirección de camino. Y una crítica observada sin la narrativa de soy menos por esto es simplemente información que puedes usar o que puedes descartar. Y es aquí, en este punto exacto de la comprensión, en donde el emperador deja una de las frases más liberadoras que jamás se hayan escrito. Tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. Lee esta frase como si fuera la primera vez que alguien te la dice, porque en realidad la mayoría de los seres humanos viven y mueren sin haberla entendido nunca del todo. La tragedia silenciosa de la condición humana es que gastamos la mayor parte de nuestra energía tratando de controlar lo que nunca podremos controlar. El clima, las opiniones ajenas, los accidentes del destino, el pasado inmutable, mientras descuidamos por completo lo único sobre lo que sí tenemos soberanía absoluta: el territorio íntimo de nuestra propia mente. Cuando aprendes a hacer eso, y créeme, requiere práctica, requiere disciplina, requiere una paciencia casi monástica con tu propia mente, las restricciones de tu vida actual comienzan simplemente a disolverse. Y no porque las circunstancias externas cambien por arte de magia, sino porque el filtro a través del cual experimentas la realidad se ha purificado, y al purificarse te muestra posibilidades que antes eran absolutamente invisibles para ti. Caminos que estaban allí desde siempre, pero que tu percepción ensombrecida no era capaz de revelar. Marco Aurelio lo sabía, y por eso dejó escrito como un recordatorio íntimo a sí mismo: en ninguna parte puede el hombre encontrar un retiro más tranquilo y más libre de preocupaciones que en su propia alma. Mientras el mundo exterior buscaba fortalezas, ejércitos, murallas de piedra para protegerse, el emperador más poderoso de su tiempo comprendió que el único refugio verdadero y el único que ninguna espada, ninguna plaga, ninguna traición podría jamás arrebatarle era el santuario que cada uno de nosotros lleva adentro. Esto es lo que significa convertir tu percepción en tu arma, no un arma para atacar al mundo, sino un arma para liberarte de la prisión que tú mismo, sin saberlo, has venido construyendo durante años. Es hora de trascender la realidad que te ha sido entregada por defecto y comenzar a co-crear una nueva desde la raíz misma de tu conciencia. Antes de que cierres este video y vuelvas al ruido del día, quiero pedirte algo, algo pequeño, algo que, si lo haces, podrías comenzar a cambiar la textura misma de tu realidad. Esta noche, antes de dormir, dedica 5 minutos a un experimento simple. Toma un evento que te haya perturbado hoy, cualquiera: una conversación tensa, una preocupación que ha estado dando vueltas en la cabeza o una situación que sientes injusta, y observa ese evento como si fuera la primera vez que lo encuentras, sin historias, sin juicio, sin narrativa, solo obsérvalo. Pregúntate con honestidad radical: ¿qué es esto?, antes de que mi mente lo cubra de significado, y observa lo que sucede dentro de ti. Marco Aurelio practicó esto durante décadas en medio de un imperio en crisis y dejó registrado el resultado en sus meditaciones: una libertad interior que ningún emperador, ningún ejército, ninguna circunstancia externa podría arrebatarle jamás. Esa misma libertad está disponible para ti, aquí y ahora, pero solo si te atreves a cuestionar los muros que durante tanto tiempo has dado por reales. Y quiero dejarte con una última frase del emperador, una que, si la dejas vivir dentro de ti, tiene el poder de reorganizar por completo la manera en que habitas cada día de tu existencia. Podrías dejar la vida ahora mismo. Deja que eso determine lo que haces, lo que dices, lo que piensas.
Esta frase nos recuerda en la conciencia profunda que todo esto es prestado, de ver que nada de lo que crees tener te pertenece para siempre. Es precisamente lo que te devuelve la capacidad de estar plenamente vivo, de elegir con total libertad el soltar lo que no importa y de abrazar lo que sí. Comparte este video con alguien que sabes que lo necesita y ayúdame a seguir expandiendo más conciencias. Hasta la próxima.